nos ha enseñado que es necesario estar preparados para el cambio. El cambio es movimiento, el movimiento es vida. La vida es la que nos empuja hacia la excelencia en salud al servicio de la comunidad. En el transcurso de 4 décadas, nos hemos consolidado como referente en la prestación de servicios de alta complejidad. Para alcanzar nuestras metas, sustentamos nuestro trabajo en 4 pilares: la excelencia en la atención, la docencia, la investigación e innovación y la responsabilidad social. Como institución hospitalaria, nuestra vocación primordial es satisfacer las necesidades de nuestros usuarios, bajo un modelo de atención humanizado, centrado en el paciente. Para hacer más eficiente nuestro compromiso, apostamos por una estrategia que nos permita atender a cada familia, desde cualquier lugar. Por eso implementamos una ruta que nos conduce por el camino de la investigación y la innovación en el campo de la ciencia médica. No le tememos a los retos que nos plantean día a día en nuestra labor. Somos un hospital universitario, lo cual nos permite asegurar la continuidad de nuestra misión. Creemos en una formación académica humanizada, ética y científica, puesta al servicio de la comunidad. Estamos comprometidos con la responsabilidad social que tenemos con nuestro entorno inmediato. Por eso, desarrollamos diversos programas de atención para la población más vulnerable. Nuestra permanente búsqueda de la excelencia nos ha llevado a romper barreras en campos muy prometedores: la telemedicina y la atención a pacientes internacionales. Los tiempos cambian, el mundo se transforma. Estamos preparados para afrontar los nuevos retos. La innovación y la calidez humana hacen parte de nuestra existencia. Fundación Valle del Lili. Excelencia en salud, al servicio de la comunidad. Muy buenos días, buenas noches, perdón. Bienvenidos a nuestro encuentro académico de radiología, el último del año. Hoy vamos a tomar un tema que cada vez requiere como más importancia y más común para el reto diagnóstico de los radiólogos, y es la aproximación ecográfica de las lesiones en piel, una correlación radiológica, clínica y patológica. La doctora a cargo, la doctora Andrea Tamayo Delgado, presidente de segundo año de nuestro programa académico, y bienvenidos. Sigue la doctora. Muchas gracias por la asistencia. Bueno, buenas noches a todos. El día de hoy vamos a hablar de como lo dijo el doctor Rengifo, de la aproximación ecográfica de las lesiones en piel. Entonces, pues dentro de lo que queremos el día de hoy ofrecerles es primero, pues dentro de esta tabla de contenido están los objetivos, las generalidades. Dentro de las generalidades está la historia y el top 10 de la ecografía en piel, la anatomía y la técnica radiológica, la clasificación de las lesiones en piel, la relación radiológica, clínica y patológica, vamos a obtener unas conclusiones y la bibliografía. Entonces, dentro de nuestros objetivos nos planteamos 4 objetivos principales. El primero es identificar la anatomía normal de la piel por ecografía. Segundo, que reconozcamos las principales patologías de la piel a través de la multimodalidad. Tercero, que planteemos diagnósticos diferenciales de las lesiones de piel y brindar recomendaciones de manejo. Y cuarto, proponemos un informe estructurado pues para que lo podamos utilizar en el día a día. Entonces, antes de iniciar con el tema, pues a mí siempre me ha gustado mucho como poner algo de historia y de dónde viene toda pues nuestra especialidad. Entonces, pues como aquí un pequeño resumen corto casi de 100 años de historia, y es que desde 1974
fisiólogo Lázaro Spallanzani creó lo que pues descubrió la ecolocalización por medio de los murciélagos, porque descubrió que podían navegar usando el sonido en lugar de la vista. Después, en 1877, Pierre y Marie Curie describen la piezoelectricidad, que es la propiedad que van a tener ciertos cristales para generar energía al ser accionados o pulsados. Y es después de ahí, hasta 1915, cuando al físico Paul Langevin se le solicitó inventar un dispositivo que pues detectara objetos en el fondo del mar, y ahí es donde él crea el hidrófono, que se consideró el primer ecógrafo. Después, ya desde 1915 hasta 1942, el neurólogo Carl Dusik es el primer médico que se le atribuye utilizar la ecografía para diagnósticos médicos, y lo que él utilizó es que transmitió un haz de ultrasonido a través del cráneo para poder describir lesiones, pues detectar lesiones, tumores cerebrales, pero pues claramente no fue fallido, pero es como uno de los inicios de la ecografía. Y ya es hasta 1979-1980 donde aparece este primer artículo, que es escrito por Harold Alexander y Miller, que son pues del departamento de cirugía. Uno era un ortopedista y otro pertenecía al laboratorio de piel de la Universidad de New Jersey, donde ellos lo que quisieron hacer es demostrar que por medio de un método no invasivo, y que era la ecografía, el ultrasonido pulsado, podrían describir en vivo las lesiones en piel y poder caracterizar este tipo de lesiones, que en ese entonces se hacía por medio de rayos X y el paciente absorbía muchísima radiación. Desde aquí se considera que se inició, o es el inicio, de los métodos no invasivos de la ecografía, y más de la ecografía de alta resolución para el estudio de la piel. Entonces, de acuerdo a eso, en nuestra institución, en los últimos 5 años, pues tenemos la posibilidad de tener equipos de alta tecnología para poder realizar este tipo de metodología y de estudios. Entonces, en los últimos 5 años hemos hecho 11.264 ecografías de tejidos blandos, de las cuales aproximadamente 5.000 son solo ecografías para lesiones de piel. Entonces, ¿esto a qué va? A que nosotros también como institución pues queremos dar conocimiento de que tenemos la tecnología para poder empezar a mejorar la técnica de este tipo de estudios. Entonces, pues para ya entrar un poquito en el tema de por qué empezamos nosotros a hablar de lesiones en piel, y más pues porque en radiología son muy poquitas las personas que están haciendo este tipo de estudios, es porque la Academia Americana de Dermatología ha publicado varios artículos, y dentro de uno de ellos es el que les traigo aquí en la presentación, que es pues que ellos hablaban de los principios básicos de la nueva tecnología en imágenes para que fuera aplicada en dermatología. Como todos sabemos, los dermatólogos se basan principalmente en el examen clínico, y asociado a eso una combinación de la histopatología para diagnosticar todas las lesiones de piel. Pero el examen clínico en ocasiones no puede ser suficiente para hacer este tipo de diagnósticos, y en ocasiones no es tan preciso. Y asociado a eso, como siempre tienen que hacer diagnóstico histopatológico, las biopsias tienen una morbilidad asociada, aunque sea baja, siempre tiene una morbilidad asociada en estos pacientes. Por lo tanto, se consideró que el uso de imágenes diagnósticas, el incluir las imágenes diagnósticas para complementar el examen clínico, se volvió supremamente importante en dermatología. Entonces se creó un grupo, que es un grupo mundial de dermatólogos que hacen ecografía de piel, pero como normalmente la ecografía pertenece a nuestro campo, hay solamente 2 radiólogas, una que es chilena y otra colombiana, que pertenecen a este grupo, que son quienes dan las instrucciones y el entrenamiento para ese tipo de estudios. Entonces, dentro de esas radiólogas, la líder o la que tiene más representación en nuestro campo es la doctora Jimena Wortsman, que es la que ha realizado más estudios en piel, y ella sacó dentro de uno de sus artículos el top 10 de por qué nosotros deberíamos de realizar ecografías en piel. Entonces, ella dice que primero,
La ecografía mejora la planificación quirúrgica o el tratamiento médico. Segundo, previene recurrencias. Tercero, detecta la actividad y severidad de una enfermedad cutánea. Cuarto, mejora el pronóstico estético. Quinto, discrimina entre un origen dermatológico y no dermatológico. También detecta cambios subclínicos, segura y es cómoda para el paciente, asociado a su costo efectivo para nuestro sistema, evita procedimientos invasivos y descarta la presencia de componentes exógenos. Y aunque eso no está incluido dentro del top 10 de ella, también es un tipo de modalidad que no requiere radiación. Entonces, para ya que entremos en el tema, lo básico que deberíamos de conocer es esta anatomía esquemática que está a la izquierda de la pantalla, que la mayoría pues conocemos lo básico, que se divide en epidermis, dermis e hipodermis, o también llamado tejido subcutáneo. A la derecha de la pantalla ustedes están viendo la anatomía ecográfica. Esta es una imagen tomada aquí en la institución, donde podemos ver la epidermis, la dermis y el tejido subcutáneo, ya la parte muscular y la cortical ósea. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos queremos enfocar? Es en esta parte, en esta imagen ecográfica que estamos teniendo a la derecha de la pantalla, donde vamos a observar la epidermis, que la epidermis normalmente mide entre 0,6 y 6 milímetros, la dermis, que va a medir entre 1 y 4 milímetros, y el tejido subcutáneo, que mide entre 5 a 20 milímetros. De acuerdo a esta profundidad y definición de la anatomía, nosotros vamos a requerir técnicamente un tipo de transductor especial para que podamos observar estas lesiones. Entonces, en la imagen de la derecha de la pantalla queríamos mostrarles pues que nosotros los transductores, dependiendo de su profundidad, pueden tener mayor profundidad pero menor resolución. Por lo tanto, los transductores de alta resolución son aquellos que me dan mejor resolución pero menor profundidad. Y nosotros no necesitamos profundidad en este tipo de lesiones porque, si ya lo vimos anteriormente, el tejido subcutáneo va hasta 5 a 20 milímetros, o sea, casi 2 centímetros. Entonces tenemos dos ejemplos. El primer ejemplo es esta lesión anecoica que observamos que tiene un poco de flujo al Doppler color, que se realizó con un transductor de 14 MHz, y la misma lesión que está en la parte inferior, que se realizó con un transductor de 24 MHz, es decir, con mayor definición. Podemos observar que esta lesión tiene unos bordes hipoecoicos, un centro heterogéneo y tiene mayor flujo al Doppler color. Por lo tanto, esto demuestra que es muy útil el uso de transductores mayores de 17 MHz para diagnosticar las lesiones en piel. Técnicamente, también, ¿cómo se debe realizar la ecografía? Pues debemos de colocar abundante gel entre la piel del paciente y el transductor, y debería de apoyarse el dedo meñique, pues que debería ser nuestro dedo de apoyo. En ocasiones también se habla en la literatura de utilizar espaciadores de gel, pero hay que tener en cuenta que los espaciadores o las almohadillas de gel pueden comprimir los vasos y en ocasiones darnos unos falsos positivos y falsos negativos también. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? De qué deberíamos de nosotros como radiólogos o como clínicos, usted debería de conocer que le lleguen un informe radiológico de una lesión en piel. Se le debe de mostrar una imagen que esté en escala de grises, una imagen al Doppler color y una imagen espectral en caso de que tenga flujo la lesión. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar las lesiones en piel? Esa clasificación de lesiones en piel hay muchísimas. Esta es la que nos pareció un poco más fácil para que pudiéramos sintetizarlas. Entonces, se clasifican congénitas, adquiridas y congénitas y adquiridas. Entonces, dentro de las congénitas están los pits, las fístulas y los quistes. Dentro de ellos está el quiste branquial, el tirogloso y el dermoide, la aplasia cuticongénita, las lesiones vasculares como el hemangioma y las malformaciones vasculares. Dentro de las adquiridas tenemos el fotodaño. En el fotodaño podemos medir la banda hipoecoica subcutánea para definir el envejecimiento. Esto lo podemos hacer por medio de ecografía. En trauma podemos buscar cuerpos extraños e infecciones asociadas a los mismos.
Y en las patologías adquiridas inflamatorias infecciosas, dentro de las infecciosas podemos dar diagnósticos de erisipela, abscesos, miasis, infecciones. Dentro de las autoinflamatorias podemos dar manejo del acné, rosácea, granuloma anular. Y de las enfermedades inflamatorias sistémicas podemos influir en el diagnóstico del lupus, de la esclerodermia o la morfea y la hidradenitis supurativa. Y por último, de las congénitas y adquiridas, ellas se dividen en localización y composición para ser mejor entendidas. Entonces, aquellas lesiones que son sólidas y están ubicadas en el tejido subcutáneo, que por ejemplo son el lipoma, el dermatofibroma, el pilomatrixoma y los tumores neurales, vamos a encasillarlos dentro de nuestro lugar de congénitas y adquiridas. Otras lesiones como las quísticas, que pueden estar en el tejido subcutáneo y la dermis, como el quiste epidermoide, el quiste triquilemal y el quiste pilonidal, y otras lesiones como los tumores vasculares y las malformaciones vasculares que van a estar entre la dermis y la epidermis. Y hay lesiones como que están en la epidermis y en el tejido y son sólidas, como los tumores, que más adelante vamos a hablar un poco también de ellos. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar el tema? El tema lo vamos a desarrollar por casos. Entonces, el primer caso, la mayoría de los casos que trajimos acá, o casi todos, son de la institución. Entonces, el primer caso es una mujer de 16 años que tenía una placa indurada profunda en la cadera izquierda, acompañada de dolor a la palpación. Al examen físico presentaba un toneo violáceo superficial y apreciación de atrofia subcutánea. Ecográficamente se observaba un aumento de la ecogenicidad del tejido subcutáneo y una pérdida de la diferenciación entre la dermis y el tejido subcutáneo, que no presentaba flujo al Doppler color y presentaba una estratificación ecográfica debido a que lo que ya les había dicho, no hay diferenciación entre la dermis y el tejido subcutáneo en esa parte del cuerpo evaluada, pero cuando se comparó con la contralateral, pues podíamos observar que ahí sí hay una adecuada diferenciación. De acuerdo a estas características ecográficas, se dio un diagnóstico imagenológico de una morfea. Entonces, la morfea, también llamada esclerodermia localizada o esclerodermia circunscrita, es una enfermedad autoinmune del tejido conectivo que es secundaria a una sobreproducción de colágeno. Casi tiene una incidencia mayor en mujeres de 3 a 1 y tiene varias fases que tenemos que reconocer como radiólogos porque nosotros vamos a tener que diagnosticarlas. Una fase inflamatoria, activa, atrófica e inactiva. Ella tiene varias localizaciones de acuerdo a donde, pues al lugar del cuerpo que afecte, que son circunscritas, lineales, generalizadas, maculares, atróficas y panescleróticas, y de acuerdo a eso, pues casi siempre el clínico lo va a poder pues subclasificar. Entonces, ¿cómo se ve al examen físico? Al examen físico vamos a ver una piel violácea inicial que después va a adquirir una tonalidad marfil y va a estar endurecida. Histológicamente vamos a observar un engrosamiento del colágeno dérmico y la epidermis va a estar normal. Asociado a eso se va a observar un infiltrado linfoplasmocitario que va a ser secundario, pues dependiendo si la lesión está en una actividad inflamatoria o activa, pues podemos observarlo. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos nosotros de buscar ecográficamente? Primero, la pérdida de la estratificación de la dermis-epidermis asociado al aumento de la ecogenicidad del tejido subcutáneo. Deberíamos de colocar el Doppler para visualizar si hay o no flujo al Doppler color. El flujo al Doppler color per se es una de las cosas que nos dice que está en una fase de actividad, y ya en las fases crónicas lo que vamos a ver es una disminución del grosor o en ocasiones una atrofia al tejido subcutáneo, que eso nos va a decir pues que la enfermedad está inactiva. Entonces, ¿cuál es el tip ecográfico de esto? Primero, tenemos que hacer un barrido del centro y los bordes. Se tienen que presentar los dos ejes dentro de las imágenes que tomemos. Se debe de colocar el Doppler, compare siempre con el lado contralateral y observe las capas profundas para ver si tiene cambios atróficos. Otro caso de una mujer de 29 años con 15 días de nódulos dolorosos en las axilas y fiebre.
ecográficamente se observaba una colección de ecogenicidad heterogénea asociada a unos nódulos que presentaban flujo al Doppler color y unas imágenes pseudoquísticas que no se le observaba tractos lineales fistulosos. A esta paciente ecográficamente se le dio un diagnóstico de una hidradenitis supurativa. Entonces, la hidradenitis supurativa, también llamada apocrinitis, hidradenitis axilar, absceso de las glándulas sudoríparas apocrinas y acné invertido, es un trastorno inflamatorio crónico que afecta al folículo terminal. Normalmente se va a presentar más en mujeres y sus localizaciones son en la espalda, en las ingles, en las axilas, y en los hombres puede estar presentándose en la parte anogenital. Entonces, ¿cómo lo vamos a observar al examen clínico? Esta es la imagen clínica de la paciente que les acabé de presentar. Ella presentaba múltiples nódulos de bordes bien definidos, con un fondo granulado y eritematoso, asociado a algunas retracciones, y presentaba también un eritema adyacente. Histológicamente, esta paciente presentaba una ruptura del tracto sinusal asociado a una inflamación adyacente y un infiltrado inflamatorio que se consideró que era una fase activa de la enfermedad. Entonces, ¿qué deberíamos de saber nosotros de la hidradenitis supurativa? Primero, que tiene una clasificación clínica, que es la clasificación de Hurley, que me los clasifica en lesiones tipo 1, 2 y 3. Pero la doctora Wortsman, que es la radióloga que ahorita estábamos hablando, ella hizo un análisis de 34 pacientes donde ellos desarrollaron una propuesta de un modelo de clasificación de hidradenitis supurativa basada en ecografía, y aunque este método no está validado actualmente, nosotros queremos recalcarlo porque como radiólogos deberíamos de empezar a implementarlo para saber si es eficiente. Entonces, lo que ella propone que nosotros reportemos primero es que en el estadio 1 vamos a tener una colección líquida fluida y cambios dérmicos que afecta solo un área corporal y que no tiene trayectos fistulosos. El estadio 2 es que la persona presente 2 o 4 colecciones fluidas con un tracto fistuloso con cambios dérmicos que afecten hasta 2 áreas corporales, y en el estadio 3 que tenga 5 o más colecciones fluidas con 2 o más tractos fistulosos con cambios dérmicos o afectación de 3 o más áreas corporales. Asociado a eso, la doctora, dentro de su artículo, ella sugiere que la evaluación de la hidradenitis supurativa no debería de ser solamente de un área, sino que nosotros deberíamos de hacer una evaluación complementaria de todas las áreas del paciente, debido a que no solamente el paciente se enferma en una sola área y que la ecografía mínimo debería durar 1 hora. Este es un caso acompañante de un paciente que presentaba unos pseudoquistes asociados a un engrosamiento, de la capa superficial, que presentaba unos tractos fistulosos, pues que era también asociado a una hidradenitis supurativa en una fase activa. Tip de la hidradenitis supurativa: el flujo al Doppler color per se es de inflamación y deberíamos de siempre pues ponerlo y más demostrarlo imagenológicamente, porque el flujo aumentado pues le dice al clínico que está en una fase activa de la enfermedad y debería de dar tratamiento. Este es otro caso de un hombre de 20 años con 3 meses de nódulos en el miembro inferior no dolorosos. Al examen ecográfico presentaba unos nódulos dependientes de la dermis, que producían elevación de las mismas, hipoecoicos, que no presentaban flujo al Doppler color. De acuerdo a esto se dio un diagnóstico de un dermatofibroma. Entonces, los dermatofibromas también son llamados histiocytomas benignos fibrosos o histiocytoma cutis. Son lesiones que en ocasiones son secundarias a la picadura de un artrópodo y se presentan más en mujeres y localización en los miembros superiores y en el abdomen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en estos tumores? Normalmente van a ser nódulos hipoecoicos mal definidos que van a estar localizados en la dermis y que pueden protruir hacia la hipodermis,
y en ocasiones podemos observar edema entre los lobulillos grasos. Ellos pueden ser hipo o hipervasculares y eso hay que tenerlo siempre en cuenta, no porque sean hipervasculares significa malignidad. Al examen clínico lo que vamos a observar son unos nódulos en manera de botón que normalmente van a aparecer en las extremidades, pero queríamos traer este caso en especial porque en ocasiones pueden tener una coloración hiperpigmentada que puede ser sugestiva al examen físico de un melanoma. Entonces es supremamente importante por eso el diagnóstico tanto ecográfico como al examen físico. Y ya histológicamente lo que vamos a observar es que son tumores mal circunscritos que van a producir una inducción epidérmica y engrosamiento de la epidermis, pues que nos va a ayudar al diagnóstico. Este es otro caso de la institución, un paciente de 8 años con 1 año de un nódulo violación en el miembro superior derecho no doloroso. Al examen ecográfico se observaba una imagen nodular dependiente, pues que se presentaba más en el tejido subcutáneo, pero que también comprometía la dermis, que presentaba unos bordes hipoecoicos y un centro heterogéneo con algunas calcificaciones en su interior y sin flujo al Doppler color. De acuerdo a estos hallazgos se dio un diagnóstico de un pilomatrixoma. Los pilomatrixomas, también llamados pilomatricoma o epitelioma calcificado de Malherbe, son lesiones que normalmente se dan en niños y en jóvenes y son, es un tumor derivado de la matriz del pelo. Entonces, su localización puede ser en la cara, en el cuello, en los miembros superiores y en los miembros inferiores, y normalmente ecográficamente las vamos a ver como unos nódulos que presentan calcificaciones en su interior que nos van a dar sombra acústica posterior, pero tiene otra presentación que es solamente las calcificaciones que me van a dar una sombra acústica posterior. Cualquiera de estas dos presentaciones es un diagnóstico de un pilomatrixoma. Al examen clínico lo que vamos a ver son nódulos que pueden ser de coloración rojiza o un tono violáceo azul y histológicamente va a ser una lesión quística que va a ser de origen folicular, que va a estar ubicada en el espesor de la dermis y va a tener una área basófila, lo que la hace a ella un diagnóstico de un pilomatrixoma histológicamente son las células fantasma, que son células eosinofílicas que no tienen núcleo. Entonces, un caso acompañante de un paciente de nosotros de la institución que presentaba esta placa violácea en el miembro superior que no era dolorosa. Al examen ecográfico observábamos una imagen ecogénica con sombra acústica posterior sin flujo al Doppler color que estaba localizado entre la dermis y el tejido subcutáneo, que se dio un diagnóstico de un pilomatrixoma. Entonces, el punto importante de esto son los puntos hiperecoicos, que son las calcificaciones que me ayudan muchísimo a dar el diagnóstico de esta lesión. Este es otro caso de una mujer de 27 años con un nódulo en el maxilar derecho de 18 meses que tenía un crecimiento lento y había empezado a aumentar en los 2 últimos meses su tamaño. Al examen ecográfico se observaba una lesión nodular predominantemente hipoecoica en la periferia, ecogénica en su centro, con un refuerzo acústico posterior que presentaba poco flujo al Doppler color. Su diagnóstico fue un quiste de inclusión epidérmica. Entonces, los quistes de inclusión epidérmica son lesiones que se pueden dar en el cuero cabelludo, en la cara, en el cuello, en el tórax, en el abdomen, en las ingles y en los muslos. Son lesiones que pueden tener varios estadios. Uno, un estadio de que ellas pueden estar totalmente compactas. Dos, pueden romperse y posteriormente empezar un proceso de reabsorción. Entonces, ¿por qué se llaman quistes de inclusión epidérmica? Porque ellos presentan, no sé si están viendo aquí el mouse, estoy señalándoles esto que se llama la capa de granulosa. La capa de granulosa es algo que histológicamente es parecido al epitelio, a la epidermis, por lo tanto, por eso se llaman quistes de inclusión epidérmica. Entonces, un caso acompañante donde podemos observar una lesión nodular de contornos bien definidos con refuerzo acústico posterior,
que puede en ocasiones presentar estas imágenes que se llaman láminas de cebolla. Esas láminas de cebolla es queratina laminar, que es la que observamos también histológicamente y la podemos ver pues, ecográficamente. O en ocasiones pueden tener una morfología central ecogénica que es asociada como a un pseudotestis, pues que es parte del colágeno también. También pueden, si están en una fase inflamatoria, estos nódulos van a tener aumento del flujo al Doppler color. Si ya se han roto, pueden tener imágenes hipoecoicas en su interior, que es colágeno, y material queratinoso que está disperso, y pues cuando ya están en una fase de resolución, pues ellos van a tener una alteración en su morfología y puede que pierdan su refuerzo acústico. Entonces, ¿qué es el tip que traemos de estas lesiones? El refuerzo acústico posterior y la queratina laminada. Es supremamente importante la queratina laminada, no por el diagnóstico histológico, sino porque la queratina laminada me va a ayudar a diferenciarlos de esta otra patología. Este es un paciente de 47 años con una lesión nodular parietal de 2 años que ha aumentado en tamaño y no es dolorosa. Presentaba una imagen nodular predominantemente anecoica con un centro ecogénico que no, pues que respetaba la cortical ósea y no presentaba flujo al Doppler color. Se dio un diagnóstico de un quiste triquilemal. ¿Y por qué soy tan enfática en decir que la queratina laminada me va a hacer el diagnóstico diferencial? Porque el quiste triquilemal, a diferencia del quiste de inclusión epidérmica, la diferencia de ellos es que la imagen ecogénica que vamos a ver casi siempre central en el quiste triquilemal es colágeno compactado, que lo vamos a ver también histológicamente. Entonces, ¿dónde se van a presentar los quistes triquilemales? Van a ser en sitios casi siempre en la cabeza, van a estar asociados a zonas de alopecia, como lo podemos ver en estas imágenes al examen físico. Pueden ser únicos o múltiples, en ocasiones se pueden romper y diseminarse. Ojo que cuando ellos presentan una localización atípica asociada a un crecimiento rápido, mayor de 5 centímetros, que tenga unos contornos mal definidos, o nódulos sólidos hipoecoicos internos y esté hipervascularizado, estos pacientes se debe sospechar que sea una variante de malignidad de un quiste triquilemal. Entonces, esta imagen histológica, lo que estamos mostrando aquí es la queratina compacta, que es lo que se observa en la imagen ecográfica. Este es uno de nuestros últimos casos, que es una paciente de 17 años con una sensación de nódulo doloroso en la región interglútea con cambios inflamatorios locales, que presentaba unas colecciones en el tejido subcutáneo, algunas irregulares y con algunos tractos fistulosos hacia la epidermis. También se observaba una dilatación de la base de los folículos pilosos y algunos folículos pilosos en su interior. Se dio un diagnóstico de acuerdo a esto de una enfermedad pilonidal. Entonces, las enfermedades pilonidales vienen de pilus, que significa pelo, y nidus, que significa nido. Es un vestigio del tubo neural y se presenta cada 26 por 100 habitantes. Es predominantemente en hombres y al examen físico lo vamos a observar como unos nódulos eritematosos asociados a una zona inflamatoria que le va a producir dolor al paciente. Casi siempre está localizado en la línea interglútea. Ecográficamente lo que vamos a observar es que vamos a ver un pseudoquiste que va a tener una reacción inflamatoria adyacente y casi siempre va a ser en la base de un folículo piloso que está dilatado. Histológicamente no tienen una definición pues siempre clara, porque siempre va a ser una reacción inflamatoria que va a ocupar toda la dermis y va a erosionar y ulcerar la epidermis. Entonces, tener en cuenta, siempre debemos de medir la profundidad en este tipo de lesiones. ¿Por qué? Porque dependiendo de la profundidad, también el clínico va a definir el manejo inmediato o más tardío de estos pacientes. Y por último, tenemos dentro de las lesiones que son congénitas y adquiridas, que son los tumores de piel que están entre lo que clasificamos como sólidos y ubicados en la epidermis y dermis.
Entonces, los tumores de piel se pueden dividir. Si son solamente de la epidermis, en los melanomas cutáneos y los cánceres no melanomas, que son los que conocemos como carcinoma de células basales, el carcinoma de células escamosas y el carcinoma de células de Meckel. Y en los anexos, en la dermis, tenemos los firoxantoma típico, el dermatofibrosarcoma protuberans, el angiosarcoma y el sarcoma de Kaposi, y ya en los anexos cutáneos están el carcinoma sebáceo, el porocarcinoma crino y el carcinoma anexial microquístico. De los tumores no vamos a hablar ni representar imágenes, pero lo que queremos nosotros dejar es el rol de la ecografía en las neoplasias de piel. Entonces, siempre una indicación de una ecografía de neoplasia en piel es una masa tumoral firme y fija. ¿Y para qué me va a servir la ecografía? Para seleccionar el tipo de cirugía y organización de los tiempos de cirugía, y eso le va a ayudar muchísimo al clínico. Para definir la extensión de la lesión, tenemos que definir el diámetro y si está comprometiendo o no estructuras profundas. La extensión del defecto quirúrgico también ellos la pueden calcular de acuerdo a lo que nosotros reportemos ecográficamente, si está o no comprometiendo estructuras neurovasculares cercanas. Vamos también a hacer un seguimiento para hacer, pues se puede utilizar de seguimiento para hacer detección temprana de la recurrencia local o ganglionar y mejorar el pronóstico cosmético. Entonces, ¿qué deberíamos de reportar en una ecografía de una neoplasia en piel? La profundidad, la disrupción o no de la lámina basal, la distancia del compromiso de los tejidos profundos, la distancia de los vasos principales más cercanos y si presenta flujo o no. Entonces, en las imágenes de la derecha, estas son unas imágenes de la primera, es una imagen de la literatura y las dos de abajo son de la institución, donde se observaba una imagen de ecogenicidad heterogénea, de contornos mal definidos, y en esta imagen lo sacamos de un artículo de la doctora Wortsman. Lo que ella sugiere es que nosotros deberíamos de medir el área. Como no todos tenemos entrenamiento en poder medir el área de una lesión, por lo tanto, pues se sugiere simplemente reportar lo que acabamos de decir. Y el último ítem que traíamos son las anomalías vasculares, que como ustedes saben hay una clasificación de la ISBA del 2018 y estas clasificaciones de las anomalías vasculares nos muestra qué tan amplia puede ser este tipo de patologías y qué tanto podríamos nosotros ayudar ecográficamente. No vamos a tocarlas, solamente quisiéramos que se lleven de que los tumores, las anomalías vasculares se dividen en tumores vasculares y malformaciones vasculares, y las malformaciones vasculares pueden ser simples, es decir, que solamente sean de los capilares, de la linfa, de las venas, de las arterias o fístulas arteriovenosas, y hay combinadas de estas anteriores solamente cuando afectan vasos principales o asociadas a anomalías congénitas. Trajimos uno de los casos que es parte de nuestro día a día. Este es un paciente de 3 meses con una masa retroauricular que se le solicitó un estudio ecográfico. Observábamos una imagen hipoecoica de contornos irregulares que estaba comprometiendo la dermis y el tejido subcutáneo, que presentaba flujo al Doppler color y un flujo al Doppler espectral con velocidades menor de 10 centímetros por segundo. De acuerdo a esto se le dio un diagnóstico de un hemangioma infantil, y traemos el hemangioma infantil porque es uno de los tumores más comunes de la infancia, afectando el 5% de todos los tumores, y se clasifican de acuerdo al patrón de distribución y localización. Aquí queremos hacer como un énfasis que dentro de los médicos con los que yo trabajé fue una de las dermatólogas pediatras, y ella nos decía que en ocasiones nosotros llamamos a toda lesión hipervascular hemangioma infantil, y que lo que ellos querían saber no era si era o no un hemangioma, y no porque no podamos dar un diagnóstico, sino porque tendríamos la tendencia a llamar toda lesión vascular como hemangioma. Entonces, ¿qué quería ella? Que transmitiéramos primero que toda lesión vascularizada no es un hemangioma, y segundo, que nosotros deberíamos reportar las velocidades que esté teniendo esta estructura vascular, porque de acuerdo a eso ella va a poder dar un mejor tratamiento. Entonces, como radiólogos, ¿qué deberíamos de conocer? Que el hemangioma tiene una curva de crecimiento y una curva de regresión. Entonces, la curva de crecimiento se da, el mayor crecimiento de ellos es al 80% a los 4 meses de edad, a los 9 meses tiene el máximo tamaño y empieza a hacer una regresión hasta los 4 años de edad, que ya el 80% de estas lesiones ha regresado.
Entonces, ¿por qué es importante? Porque en ocasiones podemos dar diagnósticos erróneos cuando ya están en una fase de total regresión. Entonces, aquí les traigo un cuadro que es supremamente importante donde podemos hablar de las velocidades. Si en una escala el pico de la velocidad sistólica es con una velocidad menor de 15 centímetros sobre segundo, se considera baja. Si es entre 16 y 35, es una velocidad media, y si es alta, mayor de 36 centímetros sobre segundo, y por lo tanto esto nos va a ayudar a que el clínico pueda hacer un manejo farmacológico diferente de acuerdo al tipo de estructura. Esta es unas imágenes de la literatura donde podemos observar las fases de los hemangiomas. Entonces tenemos un hemangioma en una fase de proliferación donde observamos una lesión mal definida, hipoecoica, hipervascular, y que presentaba un espectro con unas velocidades aproximadamente de 60, es decir, que tenía unas velocidades altas. Tenemos una fase de regresión parcial donde vamos a observar ecográficamente unas lesiones mal definidas, van a ser más heterogéneas y que pueden tener una disminución del flujo al Doppler color, o en ocasiones va a tener unas áreas hipovasculares, pero eso no me descarta que sea un hemangioma. Y en la última imagen tenemos una paciente con una regresión total donde se observa una imagen hipovascular mal definida y que en ocasiones vamos a ver un poco más la epidermis un poco más hiperecoica y también el tejido subcutáneo, y eso es simplemente por un adelgazamiento del tejido subcutáneo por atrofia. Entonces, en resumen, tenemos dos pacientes, como para hacer simplemente lo que queremos que se lleven ustedes. La paciente A, que es una paciente de 9 años que tenía una lesión parietal, y la paciente B, también una paciente de 9 años con una lesión parietal. En la paciente A observamos una imagen de contornos bien definidos que respeta la cortical ósea y que no presentaba flujo al Doppler color. Y en la paciente B observamos una imagen nodular de contornos mal definidos que produce una disrupción de la cortical ósea que presentaba aumento del flujo al Doppler color y un Doppler espectral con unas velocidades de 5 centímetros, pues unas velocidades bajas, que en los exámenes complementarios se observó en esta resonancia magnética en un T2, observamos cómo esta lesión está produciendo, haciendo una disrupción de la cortical, pero pues no observamos que esté alterando, pues que tenga un componente intraparenquimatoso. La primera paciente era una paciente con un lipoma y esta paciente con una esciocitosis. Entonces, es simple cómo ecográficamente podemos dar estos diagnósticos, pero es importante que siempre tengamos en cuenta de dar los puntos claves que le van a ayudar al clínico para su adecuado manejo. Entonces, este es el reporte estructurado. Este es un reporte que traemos de Radiology, de un último artículo que ellos publicaron, donde ellos sugieren que pongamos en los hallazgos la localización en el cuerpo, la localización en el tejido, la composición, el tamaño, las estructuras que infiltra, la atenuación del sonido y la ecogenicidad. Siempre que demos una impresión diagnóstica y que nosotros tenemos como radiólogos que dar una recomendación, tanto sea de seguimiento, de biopsia, de resonancia, o si requiere o no una consulta con otra especialidad, porque nosotros somos médicos y también deberíamos de dar nuestro aporte de acuerdo al diagnóstico que estamos dando ecográficamente. Esto es como se vería en un reporte de aquí de la fundación. Entonces, por último, concluimos que existe una clara correlación clínica, radiológica y patológica, y más, pues, yo estoy matada con los quistes de inclusión epidérmica, cómo se ven de lindos ecográficamente y cómo se relacionan con la histología, que la ecografía de piel tiene un rol protagónico en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las lesiones, que realizar un informe estructurado mejora la precisión diagnóstica y comunicación con otras especialidades, y que las lesiones vasculares en piel no solo son hemangiomas, y la radiología tiene un papel terapéutico importante a desarrollarse, especialmente la radiología intervencionista, que puede hacer manejo de estas lesiones, de estas anomalías vasculares.
Esto es un agradecimiento a mi tutor, que es el doctor Martín Regifo, y a la doctora Liliana Muñoz y Natalia Vargas, que son dermatólogas que me ayudaron mucho en la creación de esta charla, y la doctora Daniela Ramírez, que es residente de dermatología, y muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Vamos a buscar si tenemos algunas preguntas. Perdón, ¿aquí? Ok. Hay muchas. Se escuchó, perdón, por acá. Tenemos preguntas al momento. Antonio Guevara, ¿cuál sería el tiempo para la curva de aprendizaje en ecografía de piel? ¿En qué tipo de instituciones sugiere que se realice? Todavía no hay curva pues dentro de los artículos que yo leí, y uno de los más importantes es el del grupo Derma, pues que yo les decía que estaban los radiólogos y los dermatólogos. Ellos no hablan de una curva de aprendizaje hasta el momento, y hay una institución en Chile, pues que es la de la doctora Wortsman, que es donde se sugiere hacer el curso. También hay unos cursos en Brasil, pero son más enfocados a medicina estética. Sí, no, en realidad no tenemos un tiempo preciso. Yo creo que cada vez vamos y en nuestra práctica como radiólogos, cada vez vamos a estar más enfrentados a estos estudios, y tengo que ir a buscarlo y leer mucho. Esa es como la idea. Yo pienso que hay teniendo una buena comunicación con los clínicos es como la base de una interpretación, en todo caso, de los hallazgos ecográficos. Hay otra pregunta que nos hacen, Andrea, de ¿qué tipo de transductor? Tenemos transductores de 17 y 24. Creo que con uno de 31. Ahí tenemos, ahorita en la institución contamos con hoy en día los transductores no son tan precisos en cuanto a qué tanto frecuencias tenemos. Usualmente tenemos transductores que oscilan entre algunas frecuencias. Lo ideal para piel sería por lo menos tener uno de 14 para arriba. Pero depende de la lesión, o sea, no es que sea totalmente obligatorio tenerlo. Si tenemos lesiones muy grandes, si tenemos un transductor, una maravilla 24, pero probablemente nos vamos a quedar cortos en ver la parte profunda. Entonces es esa habilidad como radiólogos y entender la técnica para decidir definitivamente cuál necesitamos. Idealmente tener uno de 14 y uno de 24, que nosotros manejamos mucho el palito de golf, el palito de golf, de hockey, perdón. Que nos ayuda muchísimo en lesiones superficiales y es como nuestra herramienta, pero usualmente nos bajamos al de 14, eso depende de lo que tenemos que estudiar o la lesión a ver. Yo creo que ahí ya volvieron a preguntar lo de las frecuencias, dependiendo, obviamente, idealmente mayor de 14, idealmente 24, tenemos uno de 33 que es muy bonito, pero nos quedamos restringidos solamente a la dermis, o sea que no justifica, hay veces en ocasiones tener ese gasto adicional, pero por ejemplo, para lesiones dérmicas, estadificación de tumores dérmicos, escamos, es muy bonito y queda uno muy tranquilo en el diagnóstico. ¿Se pudiera ver la clase de nuevo? Sí, claro, quedamos en las clases de YouTube, en el canal. Me corrigen aquí. El canal de Fundación. En el canal de Fundación están todas las clases. Un momento, voy a cerrar una cosita aquí. Ya, gracias. ¿Qué experiencia tiene Nicolás? De uñas. De uñas. Sí, las estamos haciendo cada vez más. Publicamos no hace mucho un artículo en se me fue el nombre, en el Journal de Ecografía. Si quiere, ahorita analizamos dónde están el artículo, lo publicamos con otro residente aquí de la institución, con la doctora Sara Yuki, y estamos cada vez haciendo más en Radiographics. No, en Radiographics salió el otro artículo, este está en otra publicación, pero ahorita lo anexamos, pero sí estamos haciendo, cada vez hacemos tanto para lesiones tumorales como para deformidad de uñas, psoriasis, sí, la estamos haciendo, cada vez hacemos más. Otra pregunta por acá, dice que experiencia en uña ya. Tuve una paciente que posterior a la aplicación de la vacuna de influenza desarrolló un nódulo sólido
y lo dejé simplemente como nódulo sólido. Buenas tardes. La doctora Ruiz, nos pone un caso puntual, le dice a una paciente que tuvo una post-vacunación, un nódulo sólido y terminó con pues, un nódulo indeterminado. En ocasiones tenemos lesiones que son definitivamente, no tenemos un patrón claro para darle nombre y apellido, como yo le explico a los pacientes, pero no sé si en tu caso habría que investigar a ver si tenemos algo para algo inflamatorio sistémico y tenemos un nódulo inflamatorio que habría que orientar a la paciente hacia otra evaluación, probablemente por reumatología, o solamente esté desarrollando un foco de necrosis grasa secundaria a post-vacunación, si es el sitio exacto donde fue la vacunación. Entonces, si es así, sería prudente como un seguimiento si no encontraste ningún otro criterio de lo que hablamos con la doctora Andrea. La otra dice que en qué año de residencia deberían de incluir este tipo de aprendizaje. ¿Usted qué dice, doctora Andrea? Yo digo que pues nosotros como institución en nuestra facultad lo tenemos en segundo año, que es en partes pequeñas. Yo creo que a mí me parece que ahí está bien, porque uno en primer año, pues que nosotros hacemos ecografía de órganos sólidos en primer año, yo creo que uno está más enfocado en apenas aprender, y cuando uno ya llega al segundo año que lo hagamos nosotros, parece que está pues bien ubicado. Sí, uno ya tiene como una identificación espacial y ya sabe más de las lesiones, ya sabe más bien definir algo, entonces yo creo que ahí está. Yo creo que sí es prudente ya el segundo año donde el residente tenga su primer año de manejo de la técnica de ecografía, y después vamos exigiendo con cositas más complejas. Entonces usualmente lo tenemos en segundo año nosotros, pues sí, esa es como la idea es, estamos a futuro tratando de organizarnos y poder hacer como un curso avanzado que mezcle también la parte de lesiones cutáneas con musculoesquelético, y estamos en esa tarea. Sí, pronto vendrán. Es que este tema lo quisimos como incluir porque no es muy, pues dentro de nuestro medio no es muy nombrado, y más porque está cogiendo auge en el resto del mundo, y nosotros como radiólogos tenemos un papel muy importante tanto en el manejo de la patología, en el tratamiento, en el pronóstico, y asociado a eso también hay una parte de la radiología que se está volviendo estética, y más pues con todo este cambio en la parte, no sé si hablar de transhumanismo aquí, pero pues nosotros también tenemos un rol en eso. Entonces yo creo que es importante que nos podamos abrir al resto de opciones que tenemos para poder explorar la especialidad. Hay otra pregunta que nos dice Javier Arevalo Pardo. ¿Cuál sería la diferencia ecográfica de las lesiones vasculares no catalogadas como hemangiomas, como mencionó la dermatóloga? No, la dermatóloga no hablaba de las diferencias ecográficas. Ella solamente lo que quería dejarnos era que no clasificáramos todas las lesiones hipervasculares como hemangiomas, y que por favor, siempre era muy importante para ellos reportar la velocidad, pues que si nos le saca un Doppler espectral, pues la velocidad que tiene la lesión, y asociado a eso de que si usted no está seguro de que es un hemangioma, pues entonces simplemente repórtelo como lesión hipervascular, localizada en tal parte, con flujo alto, medio o bajo. La idea es que ahí hay una tradición casi que oral de las imágenes, que todo lo que tenía flujo lo consideramos como hemangioma, y no, pues obviamente la clasificación en el 2018 nos dice no es así. Hemangiomas es común en edad pediátrica y tienen un comportamiento típico, la mayoría. Hay algunos atípicos que quedan después de los 18 meses, 12, 18 meses, pero la mayoría tienen un comportamiento típico proliferativo hasta los 12, 18 meses, que vuelven más grandes y empiezan a evolucionar. Esos son hemangiomas, eso sí podemos decir hemangioma infantil típico. Hay unos atípicos que nos salen y terminan siendo lesiones vasculares que las podemos ver, pero usualmente el hemangioma per se tiene una configuración de masa. O sea, usted puede ver un nódulo, definir algunos contornos y es caracterización de masa. Las lesiones vasculares se dividen en todas las demás. Entonces tenemos desde arteriovenosas, venosas,
y linfáticas, y ahorita están divididas entre macroquísticas, microquísticas y dependiendo de otras caracterizaciones. Lo importante, opino yo, es tener un poco la clínica del paciente que está enfrentado, sobre todo en la edad pediátrica, su configuración, si hay configuración de masa, si el flujo, como describe la doctora, es clave. Si tenemos un flujo turbulento de alta, tenemos que pensar que existe una fístula arteriovenosa, extraño, raro, no son los más comunes, pero pueden pasar en tejidos blandos. Lo otro son las lesiones venosas, que sí son como que van en el segundo renglón de las hemangiomas y son las malformaciones venosas superficiales. Ahí la clave del éxito es si la ecografía nos brinda la capacidad para definir si el drenaje es superficial y profundo, es una orientación clave para los que llegan a hacer intervención de estos pacientes, si necesita una intervención percutánea o si podemos hacer algo desde el punto de vista endovascular. Yo opino que solamente la caracterización de lesiones que se alejen de las características puntuales de un hemangioma, solo por ecografía nos quedamos cortos, necesitamos otros estudios, usualmente cross-sectional, pues, o un angio, o una tomografía, una resonancia o una tomografía para poder definir hasta dónde es su extensión y no quedarnos cortos para el tratamiento. Creo que por último ya. ¿Esta inclusión epidérmica puede aparecer en población pediátrica? Sí. Sí, la doctora que le encanta el tema, sí, se puede aparecer en la pediátrica, no es lo más común, no es como las primeras opciones que tenemos en los niños, pero dependiente mucho de la localización, sí, pero sí se puede localizar, sí. Usualmente se crecen más, son de repente más grandecitas, ¿no? Que cansa llenar. Yo creo que su correo electrónico, carajo, sí, ahorita los ponemos todo y creo que damos por finalizada nuestra actividad del día de hoy.